Bueno, vamos a hablar ahora de las tribus urbanas. Para empezar, habría que aclarar que este es un enfoque que se basa más que todo en el punto de vista filosófico, con ciertas tendencias sociológicas que basaríamos principalmente en Beck y en Bauman. Así que digamos que partimos desde un punto de vista meramente filosófico. Para empezar a hablar de las tribus urbanas, es bueno que empecemos por saber que la definición de tribu realmente viene de la definición de horda. Digamos que en los animales se ven las hordas, que son agrupaciones de animales que de alguna forma se juntan entre ellos para mantener o para preservar su vida. En los hombres, sin embargo, no se llamaban hordas sino tribus, porque en los hombres digamos que ya entra a mediar lo que nosotros hemos denominado la razón, es decir, la manera en que de una u otra manera nosotros nos relacionamos con el mundo. Digamos que en este sentido las tribus, a pesar de pertenecer muchas veces a una cultura, tienen puntos de vista un poco diferentes en la manera de interpretar las normas que esa cultura les da. Si nosotros hacemos un viaje un poco hacia el pasado, más o menos hacia la época del descubrimiento de América, podemos considerar que a la llegada de los españoles hubo en verdad una serie de tribus que, a pesar de pertenecer a una misma cultura, por decir algo, los aztecas, los mayas, eh, presentaban diversas formas de interpretar todo lo que tenía que ver con su teología, con su teogonía, con su cosmogonía, con su percepción de la naturaleza y en fin con todas las maneras que el hombre tiene para verdaderamente llegar a considerar su interacción con el mundo. Entonces, ¿qué es verdaderamente una tribu urbana? Tendríamos que partir realmente del hecho de que las tribus urbanas son realmente agrupaciones de personas, ¿sí? Y son agrupaciones de personas que de alguna manera buscan establecer un punto de diferenciación con la sociedad en la manera de percibir el mundo. El concepto de tribus urbanas, digamos que la primera vez que se utilizó fue por un sociólogo francés, Maffesoli, en un libro que se llamaba El tiempo de las tribus. Realmente en este libro lo único que propone Maffesoli y desde lo cual se basarían realmente todos los estudios o todas las concepciones posteriores de tribus urbanas es en el sentido de que el hombre hace parte de una masa, ¿sí? En este sentido sí quisiera destacar, digamos, un poco todo el concepto de la masa que utilizaba Nietzsche. Voy a utilizar a Nietzsche porque realmente me parece que es el más adecuado para poder partir de lo que es la crítica que realizan las tribus urbanas. Digamos que si partimos desde Nietzsche, el hombre ha perdido el horizonte de su vida y se ha convertido simplemente en una masa que hace lo que tiene que hacer, que cumple lo que tiene que cumplir y que de alguna manera simplemente desarrolla un concepto orgánico que es pasar por el mundo. Entonces aquí también hay que mirar un poco que esta visión de Nietzsche deviene de la mitología griega, precisamente de toda esta cuestión de lo que era el inframundo para los griegos. Nosotros no debemos olvidar que el inframundo tenía una parte que se llamaba los campos de Asfódelos. En este lugar, digamos que estaba toda la gente que no había hecho absolutamente nada con su vida. Entonces, en esta mitología que Nietzsche luego tomaría como caballo de batalla para desarrollar muchos de sus planteamientos, los hombres no se diferencian unos de otros y son hombres grises que, estando uno al lado del otro, ni siquiera pueden distinguirse. Entonces, digamos que partiendo de este concepto, la sociedad se ha venido convirtiendo en un rebaño. Por eso la sociedad prácticamente termina siendo una cuestión meramente borreguil. Es decir, los hombres trabajamos como borregos siguiendo unas indicaciones, pero realmente no estamos desarrollando todo nuestro potencial y no estamos manifestando en verdad todo lo que sentimos y todo lo que podríamos llegar a considerar como parte de una vida activa, por decirlo de alguna manera muy nietzscheana también. Aquí es donde verdaderamente surge el concepto de la tribu urbana, porque la tribu urbana se opone precisamente a esa concepción de la sociedad de masas, ¿sí? Entonces digamos que desarrollan de alguna manera una serie de códigos y de circunstancias que va a ayudar a que estas personas que se agrupan puedan desarrollar no solo una visión del mundo, sino también una manera de interpretarlo y una manera de actuar ante el mismo. Las tribus urbanas generalmente se catalogan o se diferencian porque utilizan ciertos códigos del lenguaje, también utilizan ciertas palabras que digamos que o bien construyen o bien toman de otras lenguas, extranjerismos por ejemplo, y también el hecho de que su vestimenta y sus actitudes no son las que socialmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Aquí todo este concepto
del individuo frente a la sociedad se manifiesta, ¿sí? Es decir, se acaba la pasividad y realmente entra a mediar una nueva socialización de códigos, de costumbres y de gustos. Entonces, en este sentido, las tribus lo único que están manifestando es lo que manifestaban las tribus en un principio, una asociación en cuanto a intereses particulares. Pero realmente estos intereses particulares surgen necesariamente del contexto social donde nosotros estamos incluidos. Habría que mirar acá que realmente es la misma sociedad la que nos da la posibilidad de crear tribus. Y en sociedades modernas donde tenemos, digamos, el derecho de la libre asociación, el derecho de la libre crítica, el derecho de manifestarnos, de optar en qué creer, incluso el derecho de vestirnos como queramos siempre y cuando guardemos unas normas morales adecuadas, que también curiosamente atentan contra la libertad del hombre, digamos que se manifiesta precisamente el hecho de que no hay una concepción universal de lo que es la aceptación de la norma. Y precisamente no existe porque a medida que la sociedad va evolucionando se van generando nuevos espacios de crítica. Entonces digamos que las tribus surgen en una primera instancia como una crítica a esa sociedad. Si miramos históricamente desde la filosofía, hago la aclaración, podríamos incluso decir que existieron tribus urbanas desde épocas de la antigua Grecia. De Mesopotamia a Egipto es un poco complejo porque digamos que no tenemos las fuentes con las que podemos basarnos para estudiar a los griegos. Si tomamos la figura de Diógenes el Cínico, por ejemplo, sabemos que Diógenes el Cínico es una persona que pudo desarrollar prácticamente un concepto de tribu urbana. ¿Por qué? Porque esta visión de Diógenes el Cínico, o Diógenes el Perro, como lo conocían, era la visión de que el hombre tenía que vivir con muchas menos ambiciones para poder desarrollar todos sus sueños. Era algo así como entre menos ambiciones tengas, más feliz vas a ser. Por un lado eso se considera por nosotros mediocridad, conformismo, pero habría que mediar también el hecho de que en Diógenes lo que verdaderamente surge es la comparación con la vida animal. Y esa misma comparación la realizaría Quino, este caricaturista argentino, muchos años después con su Mafalda, al decir que el oso para vivir solamente tiene que ser oso, la hormiga para vivir solamente tiene que ser hormiga, pero el hombre para vivir tiene que ser ingeniero, médico, abogado, una serie de circunstancias que le hacen acomodarse a un contexto social para poder incluirse en la sociedad. Entonces acá precisamente donde de nuevo debo volver a Nietzsche para decir que realmente el problema del hombre es el que es el animal infeliz, el animal que ha perdido la felicidad precisamente por buscar una felicidad que se media en una aceptación social. En este caso entonces digamos que toda la cuestión sociológica de las tribus urbanas tiene que ver con la manifestación del inconformismo. Curiosamente muchas de las tribus urbanas son formadas por jóvenes. Para empezar a hablar de alguna de las tribus quisiera tomar una tribu que es un poco compleja en su entendimiento y es la tribu de los neonazis. Muchos los conocen como skinhead, pero realmente hay que mirar que entre los neonazis y los skin hay una diferencia un poco compleja y un poco delicada. Es como una línea bastante tenue que se puede desdibujar, así que voy a tomar los neonazis. Nosotros sabemos que los neonazis surgen de un concepto bastante crítico, bastante cuestionable, que es toda la ideología nazi que se fue gestando precisamente después de la Primera Guerra Mundial hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial e incluso mucho después de esta. Si nosotros miramos, incluso actualmente en Grecia, hay partidos neonazis que han venido ganando espacio político, lo cual es preocupante en el sentido de que no hay un nacionalismo verdadero ahí. ¿Por qué? El concepto de neonazi surge del nacionalsocialismo, quiere decir que lo que los neonazis verdaderamente persiguen es una sociedad, digamos, excluyente, una sociedad que de alguna manera es totalitaria y una sociedad donde lo que se busca es una raza pura. Resulta curioso que la gente se burle a veces de los neonazis colombianos, y voy a decir una cosa y no soy racista, hago la aclaración, pero también se burlan de los neonazis bolivianos, peruanos, en fin, de cualquier neonazi latinoamericano, porque existe la creencia de que el nazismo simplemente es buscar el superhombre de Hitler, que realmente no es el superhombre de Nietzsche, y esto hay que aclararlo, porque el superhombre que Hitler le estaba buscando era un superhombre básicamente que se fundamentaba en una percepción física del mismo, es decir, es una cuestión más de apariencia que de esencia, mientras que en Nietzsche lo que se buscaba era la esencia sobre la apariencia. Entonces realmente el concepto del neonazismo que se vio en Alemania y que mucha gente relaciona todavía es la búsqueda de ese superhombre ario, esbelto, de ojos azules, rubio. O sea, digamos, para hacer una comparación objetiva, es simplemente la búsqueda del hombre dorado, de la raza dorada, que Hitler alguna vez llegó a proponer dentro de su libro Mi lucha.
Pero realmente el concepto de neonazi tiene que ver es con la pureza de la raza. Por eso no es descabellado que nosotros pensemos en un neonazismo latinoamericano, colombiano, peruano, argentino, porque lo que el neonazismo debería promover realmente es la exclusividad de la raza y la exclusión de otras razas dentro del desarrollo de la misma. Digamos que buscar una raza pura siempre ha sido como un anhelo bastante, no sé cómo decirlo, sería bastante profundo en los seres humanos, ¿sí? Nosotros de por sí somos excluyentes y somos soberbios, eso hace parte de una naturaleza. Entonces digamos que el neonazismo lo que debería promover es eso. Desgraciadamente el